Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Esta noche estamos en el Planetario Distrital, una de nuestras locaciones favoritas. Aquí ya hemos grabado varias veces. Esta noche estamos con un invitado especial, como todas las noches, y vamos a hablar del humor. Estamos con Vladimir Flores. Vlado, muy buenas noches, bienvenido al Sofá. Buenas noches, Tomás, y buenas noches a todos los televidentes. Yo sí digo una sola palabra, yo no, es que alargar el idioma con que ellos y ellas, televidentes y televidentas y todo eso a lo maduro no. Entonces que todos entiendan que hablo por todos, todas, toditos y todotes. Excelente, muy bien, muy chévere que haya aceptado nuestra invitación. Desde hace mucho tiempo teníamos ganas de hablar del humor. Por una razón muy específica, y es que el humor, así como es divertido, puede ser cruel. Entonces, pues empecemos a hablar de humor, que usted es experto de este tema. ¿Para qué sirve el humor? Para que yo pueda pagar mis gastos, ¿no? Para que yo pueda comer, para que yo pueda comprar ropita, para echarle gasolina al carro. Para eso sirve el humor. ¿Para qué sirve el humor? Socialmente, el humor es un catalizador sin duda. Es una válvula de escape que le permite a la gente de alguna manera sobrellevar situaciones difíciles. El humor es una manera también de decirles a los poderosos, a los que detentan el poder, a los mandatarios, a los legisladores, a los jueces, a la autoridad, a los industriales, a los empresarios, de una manera de decirles las cosas con un poquito de suavidad. Es como darles una pastilla amarga con un recubierto dulce, ¿no? Entonces, esa manera de decir las cosas cala, en algunos casos tiene unos efectos, en otros casos no, pero es una forma de decirles en la cara a los mandamás que en el mundo hay, que algo no nos gusta, que algo nos parece incorrecto, que algo nos parece divertido, etcétera, ¿no? Usted sabe que este programa tiene un enfoque de género, un enfoque de diversidad sexual y de género. Una pregunta que nos hacemos hoy en día es, ¿será que nos podemos reír de todo, de todos, de todas? El asunto es que hay cosas que con el tiempo cambian de sentido y cambian de significado de alguna forma. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, había un humorista que se llamaba Montecristo, Guillermo Zuluaga, que era un humorista antioqueño, paisa, que era un tipo que era chistoso, le parecía a uno muy divertido, pero si uno lo ve hoy en día era un señor chabacano, ordinario, que se burlaba de los homosexuales, de las personas con labio leporino, de los tartamudos, de los negros, de todas las cosas que hoy son inaceptables. Hoy es inadmisible hacer chistes racistas, de género, de defectos físicos, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado, sin duda alguna, y ya hay unas cosas sobre las cuales uno no se puede poner a hacer chistes y hacer mofa. Sin embargo, pues hay unas cosas que yo no comparto de esa manera de hacer humor, porque yo, por ejemplo, no hago caricaturas escatológicas. No, usted nunca va a ver una caricatura mía de alguien sentado en un sanitario, me parecen de mal gusto, ¿no? No hago caricaturas tampoco de situaciones de sexo explícito, porque me parece desagradable, no le veo el chiste. Entonces yo creo que sí hay unos límites, pero esos límites se los impone uno mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien decida qué es válido y qué no es válido, estamos constriñendo la libertad y las posibilidades de los demás de opinar y de decir las cosas. Entonces, algo que a usted le parece chistoso, a mí me puede parecer ofensivo y viceversa. Bueno, los invito y las invito a que vean esta nota sobre la Totoya Show. Ella tiene un espectáculo sobre Colombia, un tema político, pero con un fuerte componente de género. Veamos.
corazón de Chapinero, el ciclo explosivo de Chapinero. Y no olviden, hoy en el sofá, programa de humor. El stand-up comedy se dio como algo natural. Yo siempre he sido una persona muy social y en medio de esas reuniones a las cuales muchas asistían netamente como socialité, como, oye, nos gustaría que vinieras para que amenices, para que sea chévere. Mucha gente empezó a hacerme ese planteamiento de eres muy divertida, ¿por qué no haces stand-up comedy? Estábamos viviendo un boom del stand-up comedy aquí en Colombia. Y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Muchas gracias, señores y señoras periodistas, por asistir a esta rueda de prensa. Para mí ha sido y será siempre muy importante su participación en esta rueda de prensa, ya que es la primera oportunidad que tengo de hablar de todas las cosas que ustedes, los medios de comunicación, han dicho sobre mí sin mi autorización. Dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Afortunadamente me fue muy bien, yo tuve una muy buena acogida, además porque hablábamos de nosotros y nosotras mismos. Entonces el primer espectáculo se llamaba LGBT, Locas, Gordas, Boletas y Tramolleras, que era un poco como a través del humor negro burlarnos de nosotros y nosotras mismos. De matar. Quiero que quede claro que he tomado la decisión de dejar de ser una nación para oficialmente ser un país trans. Hablando más bien de un discurso de diversidad sexual y de género, Colombia es Guerra, que es la apuesta que tenemos para el 2015, se propone como una comedia panfletaria light. Aquí pues estamos hablando justamente de una rueda de prensa que por primera vez en más de 200 años Colombia es Guerra va a romper el silencio y va a hacer unas declaraciones oficiales acerca de la decisión más importante de su vida, que es hacer un tránsito de nación a país. Pues mira, hacer humor trans creo que invade muchas cosas, porque habría que preguntarse realmente qué es el humor trans. Porque si me lo preguntan a mí, como artista y como crítica y como persona, yo veo humor trans en muchos más ejercicios de los que la gente piensa. Por ejemplo, yo prendo Sábados Felices y encuentro a Barbarita, encuentro a la bruja Dioselina, encuentro a Cleofe, encuentro a una cantidad de personajes que llevan años, o sea, ¿cuántos años lleva al aire Sábados Felices? Y toda la vida ha utilizado a los personajes travestis como clave para su apuesta de humor, que también tiene mucho contenido político, y eso es algo que no es ajeno a la cultura colombiana, porque entonces, ¿dónde queda Jaime Garzón y Dioselina? Nada más que ver, resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando. Y ya entonces uno empieza a ver cómo de allá va migrando hacia los sectores LGBTI. Entonces aparece, por ejemplo, un humorista como La Locota, que empieza en Sábado Felices, pero también hace presentaciones privadas en bares y en lugares de socialización LGBTI. Entonces yo pienso que a la hora de hablar del humor trans, también estamos hablando de un humor que busca trascender y visibilizar dentro de un público que no conoce las vivencias de unas mujeres y unas personas que hemos decidido hacer un tránsito en el género y en el sexo. El amarillo, que es representación de la riqueza y la abundancia de las cosas que hay en esta tierra, pues aquí ya no hay nada. La puerta, déjame ser quien soy. Creo que la risa es primero que todo es una terapia, segundo es un mecanismo de aprendizaje y de conciencia infalible, y es lo que necesitamos para cambiar pues, la situación de un país como el que vivimos. No importa que se ría de usted mismo, de que usted es gorda, chiquita, grande, pequeña, flaca, loca, femenina, machorra. Ríase por todo lo que quiera y disfrute mucho de todo lo que tenemos los artistas trans de Bogotá para ofrecer.
Regresamos al Sofá, el programa de Canal Capital de la diversidad sexual y de género. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como El Sofá Capital. Síganos esta noche porque además tenemos una sorpresa para nuestros seguidores. Oiga, ¿sería ilusorio pensar que el humor puede cambiar el mundo, puede cambiar las costumbres, puede cambiar nuestras mentalidades? Alguna vez yo le hice una pregunta a un caricaturista argentino que murió hace unos años, que se llamaba Fontana Rosa. Y entonces una vez yo le hice una entrevista y le pregunté, ¿usted por qué hace humor? ¿Por qué? Entonces él dice, porque yo quiero cambiar las cosas. Primero quiero cambiar el carro. Entonces, no, yo creo que el humor per se no cambia nada. Una caricatura nunca tumba a un presidente, ni tumba ni siquiera a un edil. Pero yo creo que la caricatura, el humor, hace más llevadera las situaciones, pero no creo que alcance como para transformar el mundo, ¿no? Porque si no hay una conciencia colectiva de respeto o de aceptación de ciertas conductas, esas conductas nunca van a prosperar. Entonces, si uno no tiene un marco jurídico que le garantice a la gente la libertad de expresión, para hablar de algo básico, si eso no existe, entonces la gente no respeta la libertad de expresión. Pero si no se produce esa formación, esa creación de conciencia en el individuo a partir de lo que hacemos nosotros y luego con unas políticas de Estado, con unas directrices institucionales, gubernamentales, para acabar esos señalamientos, pues no se avanza nada. Y entonces en el humor es lo mismo. Entonces, si todavía es aceptable que alguien haga chistes de defectos físicos o de género o de raza, entonces ahí no avanzamos. Pero hay un tema muy, digamos, la razón de ser de este programa del humor es, durante mucho tiempo nos hemos burlado, y me incluyo cuando era pequeño, de los gays, de las lesbianas, de los negros, de los indios, del leporino, etc. Eso venía culturalmente. Hoy en día a mí me cuesta muchísimo trabajo y a veces oigo comentarios casi que sin pensar, ¿no? Oiga, tal vaina. Y uno dice, uy, ojo. Ahí se está reproduciendo una vaina de género. Y en grupo y entre unas ciertas personas, pues sí causa risa, sí causa humor. Les parece divertido como coger a una persona y a través del humor denigrarla. El humor tiene ese doble filo, que es que puede ser muy sano, muy rico, muy catártico, como dice usted, y al mismo tiempo puede ser cruel, puede ser sádico. Claro, porque es que el humor tiene además un componente extra y es que es incontestable. Uno cómo responde a un chiste, a una burla, ¿no? Como responde Correa, que es poniendo multas y mandando a la cárcel y demandando al periódico y tal, ¿no? Pero normalmente el humor, yo creo que en la medida en que uno va, y me repito, creando conciencia en la gente y le hace ver que eso no se puede hacer, que eso no se debe decir. Bueno, Vlado, veamos esta nota sobre el grupo teatral Gadejo. Hacen reproducciones teatrales y de películas, una cosa muy interesante y ayuda a cambiar los imaginarios. Veámoslas. Hola, no estoy en casa, pero si quieres dejar un mensaje, puedes empezar a hablar después de la señal. El grupo de apoyo artístico por la diversidad de expresiones jóvenes Gadejo, pues es un grupo artístico, nació hace 3 años, antes era pues un grupo de apoyo propiamente, donde venían pues varios sujetos y sujetas de las localidades de aquí del sur de la ciudad, a integrarnos y a conocernos, a descubrir un poco sobre qué es este cuento de la sexualidad, del género, de la orientación sexual. Y
Y bueno, hace un año decidimos poner todos esos conocimientos al servicio del arte y construir esto que pues hemos dado a conocer, que es Gadejo como espectáculo, Gadejo como arte. Y que bueno, y te vamos a invitar en otro programa. Gracias por haber venido. Del machismo, de la violencia, del racismo, la discriminación, la inseguridad, la ignorancia, las crisis económicas, las crisis políticas, las epidemias. Estoy cansada del mal gobierno. Gracias. Y muy bien, y ahora sí nos tenemos que despedir. No nos ha quedado más tiempo porque el programa ha sido tremendo, espectacular, bien profundo. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud, de la miseria que se vive en el campo. Y bueno, recordá que te voy a estar esperando la próxima semana en un nuevo programa de Mujeres Fuertes. Creo que el tema del género y de la sexualidad lo abordamos solamente como con la puesta en escena. Creo que siempre está ahí, siempre está diciéndole a la gente, oigan, vean, el género es solamente estas cosas que tenemos puestas encima y la forma en cómo nos estamos moviendo. Pero más allá de eso, todo es una construcción social, simplemente una construcción que podemos también deconstruir. Se supone que se va a hacer cargo de todo. Rogelio, que se la pasa borracho por su culpa. Yo voy a hacerme cargo de todo. Claro, porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra y muerdo. Yo creo que el humor no solamente es una herramienta de sensibilización, además de eso, y creo que lo más poderoso es que es una herramienta de transformación social. O sea, muchos imaginarios, muchos prejuicios pueden debatirse y pueden escenificarse en un sketch que nosotros presentamos en 3 minutos, en 4 minutos. Entonces, claro que sí, es una herramienta potente y es lo que estamos usando para poner un granito de arena desde nuestro sentir, desde nuestro vivir, pues para que este mundo sea más incluyente, sea más justo, sea, no sé, sea más feliz también. Regresamos al sofá del programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Sofá Capital. Vlado, ya para cerrar, solamente una pregunta. El humor es a 2 bandas, ¿no le parece? El que hace el chiste se tiene que esperar a que se lo devuelvan. Bueno, pero lo que pasa es que depende, porque cuando uno publica una caricatura o dice algo en un medio, en televisión, en la radio, pues es muy difícil que se lo devuelvan a uno. Yo creo que el humor es a 2 bandas en la medida en que logra uno conectar con el auditorio, con el lector, con el oyente, con el televidente. Porque si uno conecta, yo siempre digo que ese receptor del chiste o del apunte hace clic y se sintonizó con uno. Si esa persona no hace clic, entonces dice, ¿qué pasó aquí? Y se pierde el esfuerzo de uno y el señor o el televidente pierde el tiempo porque no entendió nada, ¿no? Entonces, pero es una cosa muy sutil, volvemos a lo mismo, porque hay cosas que la gente entiende, que capta, ¿no? Como pasa en los grupos que uno a veces está y de pronto uno echa un chiste, todos se ríen y a los 2 minutos por allá hay otro que llega de acción retardada, ¡juá, juá! ¿No? Y lo entendió tarde, ¿no? Bueno, Vlado, se nos acabó el tiempo por hoy.
Nos vemos dentro de 8 noches. Vamos a seguir conversando de humor con Vlado, esta vez unos temas más enfocados al género. Esperamos que esta reflexión sobre el humor pues, nos haga pensar de qué nos podemos reír. ¿Será que sí dejamos que se rían de nosotros o no? ¿Qué tan ofensivos somos con nuestros chistes? Bueno, ahí les dejo la duda. Vlado, para el próximo programa vamos a regalar un libro suyo. ¿Qué pregunta le podemos hacer al público y lo entregamos la próxima vez? Y le vamos a hacer la pregunta desde hoy para dentro de 8 días. Exactamente. Para sí, dentro de señor. una semana. Bueno, una fácil. ¿En qué año empecé yo a publicar caricaturas en semana? Tirada. Bueno, y nos metió el cuñazo entonces. Total, eso sí, si el libro es de ese tema. Perfecto. Entonces los esperamos dentro de 8 días en El Sofá de Canal Capital, la televisión dedicada a los derechos humanos y a una cultura de paz. Gracias y buenas noches.